en ampliación de Tarapoto Noticias, hoy jueves 5 de abril de este año 2018. Si usted quiere participar con nosotros, puede hacerlo sin problemas, siempre guardando las posturas, ¿no? Sin insultos. Ayer hubo reclamo de parte del profesor Wilson Bartra porque el profesor Oliver Arévalo le había dicho que Chicho Faldero, ¿no? Y yo no había entendido, en verdad, no le había escuchado ese calificativo, ¿no? Y ayer el profesor Wilson Bartra nos llamó y al aire expresó su molestia por este exabrupto de parte del profesor Oliver Arévalo. 942-178496, 942-663900 son los teléfonos en pantalla y también la línea fija 042-522709. Como decíamos, hoy tenemos la presencia del biólogo Mario Ríos, exfuncionario del gobierno regional de San Martín, conocedor de la temática que vamos a tratar el día de hoy. Han venido, recuerdo, muchos candidatos o precandidatos al programa, pero no se ha tocado el tema medioambiental con relevancia. Se le ha dejado siempre al último y en muchos casos se ha dicho poco al respecto. Hoy vamos a ir haciendo una especie de radiografía de lo que tenemos, no solamente a nivel regional, sino a nivel nacional, ¿no? Cómo está la situación, qué acciones se están haciendo a nivel nacional para ir minimizando los efectos que por ahora sentimos. En San Martín hay mucha presión, como decía, la tala es una presión, la contaminación de nuestras fuentes hídricas también, la migración, la agricultura, etcétera, etcétera. Mario, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros esta noche. Buenas noches. Bueno, ¿cómo estamos, Mario? ¿Cómo está la situación medioambiental en el país? ¿Qué tenemos en el Perú? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué hay que mejorar? ¿Y cómo hay que enfrentar este tema que cada vez nos presiona más, nos aprieta más? Bueno, sí, tu pregunta es totalmente válida en este contexto político que estamos, ¿no? Efectivamente, creo que un tema fundamental tiene que ser visto desde el punto de vista hídrico, ¿no? Hablaste de la contaminación. La contaminación ocurre pues cuando las aguas que se han usado se vierten y esa no tiene tratamiento alguno. Pero hay que ir más atrás, ¿no? Y ver de dónde viene el agua. El agua normalmente en el Perú viene de la costa, por ejemplo, de los glaciares altoandinos, ¿no? Lima tiene un sistema de embalses en la parte alta que vienen de glaciares altoandinos. El sistema de Chavimochic de riego, por ejemplo, tiene como madre, digamos, la cordillera blanca, digamos, de donde viene el agua, ¿no? Entonces, siempre estamos vinculados a la parte costa ande de glaciares altoandinos. Y en la parte de los valles interandinos, evidentemente, también son glaciares. De baja al llano. Claro, así es, efectivamente, ¿no? Fluye el agua de arriba hacia abajo. Y el agua es el motor fundamental de nuestra economía. Ahora, en selva, también el agua viene de abajo hacia arriba, ¿no? De arriba hacia abajo, perdón. Pero no tenemos glaciares altoandinos. Tenemos bosques. Y los bosques son los entes reguladores del agua. El bosque cumple una función reguladora del cambio climático, también es reguladora de la erosión de los suelos, etcétera, etcétera. Pero cumple una función importante, cumple una función económica. Y ahí está el gran problema. Función económica, darle el valor al bosque. El tema está que la Constitución lo reconoce como un patrimonio de la nación, pero no está incorporada en la cuenta nacional, ¿no? Por ejemplo, los canales de riego, las carreteras, los aeropuertos, toda la infraestructura civil forma parte de la cuenta nacional. Y sabemos cuando un canal se pierde, en cuánto está valorizado y en cuánto repercute en la economía nacional. Pero ¿cuánto repercute en la economía nacional la pérdida de bosques en la Amazonía? Claro, si lo vemos de forma integral. ¿Verdad? Claro, es que tiene que ser así. Claro. El enfoque es ecosistémico. No solamente el hecho de que yo tumbo bosque y cuánto voy a ganar por comercializar lo que he tumbado, sino la repercusión de lo que estamos haciendo. Es así. Es más, el Producto Bruto Interno puede seguir creciendo y en nuestra infraestructura natural puede seguir decreciendo. Seguramente vamos a verlo en un momento de quiebre, cuando ya se pasa un umbral de cambio en el cual decimos, uy, caramba, ¿qué hicimos, no?
Oye, ahora recuperar eso, ¿cuánto va a costar? Claro. Y probablemente va a costar mucho más de lo que hemos ganado. ¿Qué hacer entonces? ¿Cómo manejar? Yo creo que punto, un tema fundamental es de que la economía tiene que sincerarse. Tiene que incorporarse el patrimonio forestal en la cuenta nacional. Ajá. Ya ha habido un ensayo interesante en San Martín que se ha estado trabajando con el MINAN. Encontré cuando fui gerente, impulsamos este proceso con Conservación Internacional para saber más o menos las cuentas regionales en San Martín por los servicios ecosistémicos, ¿no? Algo se avanzó, pero eso tiene que traducirse en política pública. Pero es muy poco el tema de la retribución. O sea, No. digamos que la práctica todavía no se ha sociabilizado de forma amplia para que el que aprovecha la fuente hídrica sepa el valor de... La retribución es un mecanismo de sociedad financiera. Ajá. No, eso es parte de... Pero vayamos a ver todo el bosque, porque el bosque no solamente es agua, el bosque también es regulador de suelos. Cuando se pierde bosques, se pierden suelos productivos. Ajá. Cuando se pierde bosques, se colmatan los ríos. Cuando se pierde bosques, hay inundaciones, porque se pierde el papel regulador. Entonces, ¿cuánto nos cuesta, por ejemplo, año a año las inundaciones y las destrucciones de nuestra infraestructura civil? Porque se han deteriorado los bosques, porque se han colmatado los canales, porque los ríos se han colmatado. Hay que dragarlos. Digamos que el papel del bosque es fundamental. Es fundamental, es fundamental. Y alguien por ahí se preguntaba, pero ¿por qué el calentamiento global? ¿Por qué el bosque genera cuando se derriban los bosques, por qué se genera el calentamiento global? ¿Cuál es la explicación simple que se da a ese Es simple y sencillo. La madera tiene una alta concentración de carbono. Carbono. Sí, carbono. Básicamente carbono es la estructura de la materia de la biomasa. Pero está atrapada en los troncos, en las hojas, en las raíces, está almacenada. Claro. Pero cuando se quema, claro, ese carbono se libera. Lo atrapa, ¿no? Y claro, genera lo que nosotros respiramos. Así es. Entonces, ese dióxido de carbono que respiramos, que es producto de nuestro metabolismo, de la combustión de vehículos y fábricas, es atrapado por los bosques. Pero cuando se tumba el bosque, se elimina, se libera el carbono. No tiene dónde atraparse. Y además no hay quien lo atrape. Ajá. Entonces hay un doble efecto, ¿no? Entonces eso es lo que está ocurriendo. Y en la Amazonía o en el Perú, uno de los... el mayor contaminante de gas de efecto invernadero es la deforestación. Ajá. Lo que hace el árbol es atrapar el carbono y darnos oxígeno. Sí. Darnos oxígeno, lo más simple, ¿verdad? Lo más simple. Y los suelos se resecan con el calentamiento. Sí, los suelos que no tienen cobertura boscosa rápidamente pierden la humedad, ¿no? Ajá. Y la humedad es el generador de los microclimas. Imagínate, tenemos un valle importante en el Alto Mayo donde hay muchas variedades de orquídeas y que es el principal atractivo turístico. Ajá. Si esos microclimas se pierden, evidentemente esos microhábitats también se van a perder y probable que se pierdan muchas de estas especies. Bueno, y un claro ejemplo, Mario, de la importancia y cercano a nosotros son pues los ojos de agua que por décadas han abastecido de recurso hídrico a los moradores de esta zona de Suchiche, por ejemplo, ¿no? Que se están secando. ¿A consecuencia de qué? Del incremento de población que hay por la zona, cerca al río Chicay. Lo que ocurre es que antes no había también tantos canales, tantos sistemas de drenaje, ni tanto cemento, ¿no? Entonces las lluvias que caían se infiltraban y afloraban en la parte baja. Hasta ahora, por ejemplo, en la parte de la vía de evitamiento hay muchos lavaderos, ¿no? Ajá. Y un día me quedé sorprendido y pregunté de dónde sacaban el agua para lavar. Las motos y los carros, yo pensé que era agua potable. Y todos tienen su pozo. Todavía agua, en la claro, parte baja es agua que aflora de la infiltración en las partes altas de Cordillera Caldera y en toda la cuenca del Cumbasa. Y que se va por la parte baja. Por la parte baja. No nos olvidemos que más agua hay debajo del suelo que encima del suelo. Mario, hay una zona en Fonavi, cerca de Fonavi, que está allá en la parte de Sachapuquio, que los vecinos han dejado una área boscosa que han pretendido invadir, ¿no? Creo que es un claro ejemplo de la importancia de un pequeñísimo microclima en esa zona. Porque tú sales de esa área y te encuentras con un terrible calor, ¿no? Estar bajo un árbol
al mediodía representa por lo menos 2 grados de diferencia. 2 grados, ¿no? Sí. Ese es el beneficio que hay, ¿no? Entonces, pero el tema del agua es crítico, ¿no? Ajá. Entonces, ese es un tema que hay que abordar. Y por ahora tenemos todavía. Tenemos, pero siempre va a haber. El tema es cómo lo gestionamos. El agua cada vez está más ausente en el tiempo de estiaje. No, hay mucha abundancia en tiempo de lluvias. Sí, pues se ha cortado el periodo de lluvias. Descompensación. Así es. Entonces, antes el bosque regulaba esta función y el agua iba fluyendo poco a poco. Pero ahora, así como llega, se va también. Entonces necesitamos gestionar, hacer gestión hídrica en las cuencas. Y cuando hablas de gestión hídrica, hablas de trabajos de reforestación, trabajos de mejoramiento de cauce, digamos... defensa ribereña. Defensa ribereña, que la gente salga de recuperar unas críticas. Sí, es un tema de ordenamiento del territorio. O sea, no es solamente decir voy a reforestar y punto. No. La reforestación per se no va a generar esos impactos. Ajá. Depende de la calidad de la madera, por ejemplo. ¿Qué tipo de árbol, verdad? ¿Qué tipo de árbol? Sí, la reforestación es una actividad que permite mejorar las condiciones actuales comparando con lo que estuvo antes, ¿no? Ajá. Y se puede hacer para mejorar la productividad en cacahuales, pero también reforestar en zonas críticas permite justamente proveer de agua de mejor calidad, ¿no? San Martín, ya en el año 2015, cuando yo era gerente del gobierno regional, se incorporó en el plan estratégico institucional la gestión de cuencas y riesgos, ¿no? Ajá. Pensando justamente en ese proceso. Y hemos identificado, y ahí va una de tus preguntas, que ahora en la etapa política, ¿qué estamos pensando? ¿Qué están pensando los candidatos? ¿Qué hacen, no? ¿Qué pueden hacer? Mira, tienes aquí cuencas diferenciadas. En la parte sur tenemos el río Tocache, que es una cuenca de importancia. ¿No? Ese es el agua para todo ese valle. Ajá. ¿No? Entonces, está claro. En la parte del Guayaba Central es el Guayabamba. El Guayabamba. El Guayabamba tiene para dar agua hasta Tarapoto, si queremos. Porque el Guayabamba es el tributario más grande que tiene el río Guayaga. Tiene una alta calidad de agua. Ajá. Puede servir pues para dar agua a capitales de provincia que ahora están padeciendo el problema del agua potable. Juanjuy, Picota, Bellavista, Sisa. Y si se bombea, puede ir a Tarapoto. Tarapoto. Sí, igual, así como se puede bombear el Mayo. Ajá. Entonces, pero también tenemos otro río importante. En el Alto Mayo tenemos el Río Negro, por ejemplo. Río Negro. El Río Negro. Y hacia el Bajo Guayaga tenemos el Shanusi, que por gravedad se puede dar agua potable a todas las pequeñas poblaciones, incluyendo a Yurimaguas. Entonces, tenemos el recurso. Tenemos los recursos. ¿No? La gestión. Nos falta la decisión política de ir trabajando. Pienso que no se abordan estos temas porque son de larga data. No son para que una gestión de 4 años pueda iniciar, inaugurar. Y lo peor es que ni siquiera se puede establecer el tema de megaproyecto, ¿no? Sí, lo que pasa, estos son procesos que tienen más de una etapa de gobierno. Entonces los gobiernos a veces priorizan cosas que pueden inaugurar en el momento. Claro, y todo cemento. Y se pierde el contexto de procesos que debemos de tener en cuenta. O sea, alguien tiene que iniciar esos procesos sin pensar en que lo va a inaugurar o no. Pero pensemos de aquí en 10, 15, 20 años y que en realidad necesitamos partir ahora. De ahora. Nunca es tarde, hay que hacerlo. Hay que empezar. Vamos con la llamada, Mario. Sí, por supuesto. Adelante con su comentario y su pregunta. Buenas noches. Muy buenas noches, Cayo. Profesor Oliver. Profesor Laico. Oliver, ¿cómo está? Un saludo al doctor Mario, un abrazo y me encanta escucharle cuando hablamos que es un problema muy grave, preocupado casi toda la región sobre este problema del ambiente, el problema del medio ambiente. En primer lugar, Cayo, a través de este programa, y yo quisiera pedirle públicamente disculpas al profesor Wilson Barta de anoche. De repente no ha sido la idea o la expresión, pero pensándolo bien, a veces yo le aprecio bastante al profesor Wilson como colega y de verdad públicamente le pido disculpas y retiro la palabra que se le ha ofendido, ¿sí? Pero viendo la expresión de verdad de todos sanmartinenses, de verdad, para mí, yo puedo decir que me siento halagado de tener a un primer ministro o al doctor Neftalí como consejero de un ministerio o como asesor, halagado.
pero de decir otras cosas más en su gobierno, el señor César Villanueva ha tenido sus aciertos y quizás muchos desaciertos. Y uno de los desaciertos que el pueblo ha palpado es de los adicionales, que terminaban con el triple de millones haciendo una carretera muy palpable que se camina por la carretera de Sisa, una carretera que ha costado millonadas, pudiendo haber costado un costo menos, porque solamente es una uicapa que se dice que se asfalta y esa carretera se está destruyendo. Si queremos halagar a alguien, pues a veces nos hace sentir que alguien es, ¿por qué no decía a veces escudero? Pero de todas maneras yo retiro mil disculpas, profesor Wilson, que le aprecio bastante como colega. El tema del medio ambiente, quizás hacer la pregunta al doctor Mario, la preocupación es los candidatos ahorita que están en varios programas, todo el mundo ofrece agua, pero no tienen en sus planes de trabajo la alternativa de solución. ¿Cómo vamos a tener de reserva esta agua? Por ahí en China, ellos almacenan agua, cantidad, Cayo, doctor, para en casos de emergencia. Nosotros tenemos cantidad de agua, pero ¿cómo conservar esa agua de arriba? Cuando con el doctor Mario se ha frenado un poco lo que es la migración. La migración es algo que trae desarrollo, pero también hay que controlar. Se posesiona donde que nace el agua, y cuando las autoridades, por cuestiones políticas, se crea más problema al crear escuelas y postas. Al crear escuelas y postas, de hecho se va a acarrear más la migración y se va a deforestar donde que es el ojo del agua. Por eso es que los candidatos ofrecen agua a las 24 horas, pero no ven cuál es el problema, cómo frenar el problema para cuidar nuestros bosques maderables que traen el agua. Un problema, doctor, en el Alto Mayo sigue el mismo problema. Los migrantes siguen yendo más arriba y las autoridades siguen creando escuelas, postas médicas, y ahí está el problema grave. ¿Qué hacer? ¿Cómo solucionar esto para cuidar nuestra agua? Para mí, nosotros tenemos agua, el Cumbasa y el Chilcayo, que debemos de hacer los reservorios para almacenar cantidad de agua y tener agua las 24 horas. Pero al mismo tiempo, nuestros candidatos, nuestras autoridades políticas, se tiene que ver la forma de cuidar el ojo de agua de arriba, que siga manteniendo su mismo caudal, pero frenando o buscando una política de la migración, que para mí el peligro para cuidar, para que nuestra agua nos falte, es la migración que se asientan en los cerros donde que nace las aguas. Cayo, doctor, muchísimas gracias. Gracias, profesor Oliver, por su participación. Bueno, hubo un momento, Mario, que caminamos a Guairapurina, ¿no? Más de 6 horas de subida, casi todo el día, y en lo más alto de Cordillera Escalera, una posta de salud, un colegio medio endeble, cosa que de alguna forma legitima la migración, Mario, y que pone en riesgo los recursos que tenemos. Bueno, me has hecho recordar la realidad de aquella caminata. Sí, efectivamente, es que no hay congruencia a veces en lo que se predica y en lo que se te hace, ¿no? En realidad lo que falta aquí es un tema de ordenamiento serio, ¿no? Y hablar de seriedad significa tomar a veces medidas que son impopulares, ¿no? No dar una carretera, no construir un colegio, reubicar un centro en otro lado, son decisiones impopulares. Claro. Pero porque a la gente le gusta, ¿no? O al candidato le gusta estar, digamos, con el pueblo, y ofrece lo que no está dentro de su posibilidad, pero lo hace, al final de cuentas, Mario, yendo contra toda norma. Sí, efectivamente, y eso malogra cualquier sistema de planificación, ¿no? Puedes planificar inversiones detalladas acá, pero esa prerrogativa que tienen el presidente de la nación, los gobernadores, de ir a veces ofrecer obras o cosas que se van a construir sin tener en cuenta primero una evaluación ambiental del daño que se puede ocasionar en ese espacio, termina por distorsionar cualquier planificación. No hay planificación que aguante. Bueno, y la carretera de Balsapuerto, por ejemplo, Mario, que ha generado discusión a nivel regional, porque hay provincias que no quieren
la carretera, y se ha generado en redes sociales una discusión que por ahora se ha bajado, se ha enfriado, pero que se mostraba a carreteras en otros países, incluso en Brasil, que tiene pues esa armonía con el medio ambiente. Sin embargo, acá se está planteando ya, o se está construyendo parte, destruyendo el bosque. Sí, las carreteras evidentemente son necesarias, ¿no? Pero la pregunta es, ¿esa carretera qué función va a cumplir? Yo quiero remitirme a la carretera central, por ejemplo. Ajá. ¿No? Esta carretera que ha colapsado, ¿no? Es una importante vía que conecta gran parte de las regiones con Lima, que es el gran mercado. A diario transitan por ahí, más o menos se traslada como 10.000 toneladas de carga. Ajá. ¿No? Está colapsada. Mediante vía férrea se traslada más o menos 3.000 toneladas, cuando su capacidad es de 40.000 toneladas trasladadas por vía férrea. En teoría, si se traslada todo por vía férrea, no habría ningún camión circulando por esta gran vía. Entonces, lo que quiero pensar es lo siguiente: nosotros tenemos un vecino que es Brasil, que necesita conectarse con el Pacífico, y nosotros también. Pero en una reunión que hemos tenido, en un par de reuniones que hemos tenido con gente que ha venido de Acre, de Río do Sol, de Río Branco, ellos también decían que sus carreteras están colapsando porque no aguantan la Amazonía. Y lo que se necesitaba era construir una gran vía férrea. Si las necesidades de transporte de carga, transportes masivos, en realidad hay que pensar en una vía férrea. ¿Por qué una vía férrea? Una vía férrea tiene puntos controlados de inicio y de llegada. Una carretera no. No, abre la puerta y todas las gallinas se escapan. Entonces, ahí hay un gran problema. Y otro tema es el alto costo de mantenimiento de las carreteras. Las vías férreas evidentemente cuestan mucho inicialmente, pero su mantenimiento en el tiempo es menor. Bueno, veamos nuestro sistema ferroviario que tenemos. ¿Y hay menos impacto? Claro, el impacto es mucho menor, ¿no? Entonces, ¿tú te imaginas llegar a Machu Picchu con carretera? ¿Con carretera? Sí. ¿Cómo estuviera? Ajá. Ya te puedes imaginar. Pues. Entonces hay un tramo que se da por carretera y el resto por vía férrea, ¿no? Pero justamente para mantener también lo enigmático del también lugar, ¿no? El tren es magia, ¿no? También se puede hacer mucho turismo, ¿no? Pero sobre todo controlas la migración. Hay un traslado ordenado de gente que va de un lugar a otro. Por lo tanto, sí, hay que evaluar. Hay que evaluar para qué se necesita la carretera. ¿Es transporte de carga pesada? Es cierto que por la carretera por acá el traslado también es fuerte, una vía férrea puede ser una salida. ¿Te imaginas viajar de Tarapoto a Yurimaguas solamente con autos o motos? Sería genial, ¿no? Pero nos encontramos con cisternas, con trailers, efectivamente Sí, pues. está colapsando, ¿no? Hay que pensar en soluciones masivas. ¿Y crees que volver a un sistema férreo sería la solución en parte? Sí, es que hay que pensar en eso, ¿no? Porque si no, nos vamos a quedar como la carretera central. Cuando debió haberse priorizado trenes, se han priorizado carreteras. Claro. Bueno, volviendo al tema de nuestro contexto, Mario, el profesor Oliver decía, ojo de agua, ¿no? Estos ojos de agua que tenemos, ¿es tanto ojo de agua el Cumbasa? ¿Cómo es su composición inicial del Cumbasa? ¿Cómo se compone el Cumbasa? Bueno, el Cumbasa tiene su divorcio de aguas, pues, ¿no? Para el otro lado es el Bajo Guayá con el Llanusi, para este lado es el Mayo, y para la parte sur es el Guayá un poco, ¿no? Entonces, más o menos contextualizando. Es una cuenca que vive por el bosque. Que vive por el bosque. Sí, no hay una laguna, no hay no hay nada de eso. No tenemos glaciares, no tenemos lagunas ahí que almacenan el agua. Es el agua que llueve y se regula por el bosque. Por el bosque. No, y estamos porque hemos deforestado una cantidad increíble y exacerbada en la cuenca del Cumbasa. No, tenemos aproximadamente pues, el 10% o 12% de la cobertura boscosa primaria en esta cuenca, ¿no? Se ha deforestado mucho. Y es cierto, lo que pasa es que los tratamientos de agua potable están hechos para agua de buena calidad. ¿No? EMAPA trabaja bien cuando hay agua clara, transparente, ¿no? Rápidamente lo purifica. Claro. Pero tenemos que pensar en plantas de agua para trabajar en tiempos de avenida.
hay que tratar las aguas turbias que llegan, porque son las que más tenemos. Ahí es complicado porque pasa con todo y tierra. Pero Mario, te puedes imaginar en 3, 4, 5 horas de lluvia, cuánta agua pasa por el Cumbasa y que no aprovechamos ni un litro. Sí, pues. Podríamos tener miles de metros cúbicos almacenados que puedan incorporarse en época de estiaje. Vamos con otra llamada, adelante con su comentario y su pregunta. Buenas noches. ¿Aló? Hola. Sí, buenas noches, adelante. Buenas noches, señor Medina. ¿Cómo está, señora? Buenas noches, señor Ríos. Buenas noches. Realmente escuchar a profesionales que aman realmente su tierra, su suelo y su profesión. Entonces, de tal forma, permítanme felicitarlos primero por eso. Y siempre debería de ustedes salir y enseñar a la población cosas que a veces no conocemos. Yo soy una persona que vive en Ventanilla, prácticamente también en la falda del cerro, de un brazo, diría yo, del Cerro Escalera. Entonces, de tal forma, por lo que ya le he estado, si mal no le he entendido, realmente hay cosas que falta reglamentar. No sé si le he comprendido bien. Entonces, yo quería decirle de qué forma, por ejemplo, la población podría contribuir. Mire, por ejemplo, no hay confianza, por ejemplo, de decir, yo amo a donde yo vivo, mejor dicho, amo la selva, mi tierra. Entonces, es una tristeza que haya candidatos, por ejemplo, que están ofreciendo agua de los ojos, o sea, succionar, almacenar y poner y guardar de los ojos de agua. 1, 2. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que la policía conozca, por ejemplo, de los incendios que se dan acá en el cerro? Es fácil visualizar, desde nosotros estamos en altura, ellos están abajo en las plazas, que está la comisaría, nadie hace nada. Entonces, llevan madera a vista y paciencia de autoridades. Incluso, yo le voy a decir, un día han estado acá los personajes del ALA, han visto que pasan con madera, madera cerrada, tablones. ¿Acaso han sido capaces siquiera de preguntar cómo, de dónde? No interesa. Entonces yo le digo, ¿de qué forma usted, con el conocimiento que tiene, podría orientar a la población a poder denunciar estos casos, pero para que se concrete pues eso, para que se paralice eso, no por agua caliente a que después vengan y nos denuncien? Eso me gustaría que enseñe a la población. Muchas gracias. Gracias por su llamada. La señora vive en Ventanilla, que es parte alta de la banda de Chilcayo, de donde nacen prácticamente la mayoría de ojos de agua que hay por la zona. Y 2 o 3 candidatos, entre ellos el señor Hildebrand, ha ofrecido hacer reservorios con los ojos de agua que hay en la zona. Aprovechar los ojos de agua, a reservar el mismo y dotar a la banda de Chilcayo de agua sacada de estos ojos de agua. Mire, Cayo, el año 2007 se inició un proceso importante aquí entre la provincia de Lamas y San Martín, que fue la zonificación ecológica y económica de la cuenca del Cumbasa. Mire, es un documento que fue aprobado por ambos gobiernos municipales, tanto de San Martín como de Lamas, que entró en vigencia en el año 2009. Es un documento importante y allí se describe hasta qué cota la ciudad debe crecer. Ajá. O sea, allí se establecía ya y se advertía, decía, mira, hasta este límite se puede crecer, hasta este límite se puede dar autorización para urbanizaciones, etcétera, etcétera. Pero fue letra muerta. Ajá. Porque por encima de esa cota han ocurrido invasiones en la parte alta de la banda. Producto de eso tenemos pues la deforestación en la parte alta del Choclino y de otras quebradas más. Eso es un gran problema porque al Estado le cuesta mucho
dar servicios, dar agua potable, redes de alcantarillado, donde el agua hay que bombearla, porque está por encima de la capacidad que tiene la planta de MAPA. Por lo tanto, el bombeo es una necesidad en gran parte de la ciudad de Tarapoto. Es más, ahora ya hay un sistema de bombeo. El MAPA bombea agua a la parte alta de Tarapoto y hay un reservorio que está allí por el Rancho Vista, un poquito más allá, ¿no? Entonces, eso va a ser el pan de cada día. Se va a tener que bombear de repente hasta Ocaloma, se va a tener que bombear a otras zonas altas. Ese es el pan de cada día, porque vivimos en un valle y hemos roto ese nivel altitudinal hasta donde debimos crecer. Claro, ahora, lo inmediato, ¿no? Lo que expresan algunos candidatos respecto al uso del agua que generan estos ojos de agua. El agua es buena para dotar el servicio y la cantidad es apropiada para generar el servicio, o vamos a tener ojo de agua dotando a la banda de Chilcayo, por poner el nombre del distrito, por un tiempo determinado. Cayo, hay un ratio muy importante. Cada 1.000.000 de habitantes necesita más o menos 2,5 metros cúbicos de agua por segundo. Lima en este momento consume aproximadamente 22 metros cúbicos por segundo. Sí. Entonces, el Cumbasa en su momento crítico trae más o menos 3,3 metros cúbicos por segundo. Que podría muy bien El Cumbasa en teoría podría dar de agua al 100% de la población de San Martín. De San Martín. Claro, pues no porque no superamos un millón de habitantes. Por supuesto. Pero efectivamente la topografía, la geografía hace que esto sea imposible, ¿no? Lima es una cuestión plana, el agua viene más de 4.000 metros, hay gravedad, bueno, es otro tema, ¿no? Pero en realidad hay agua, lo que no hay es una buena gestión. Digamos que las promesas de los candidatos para dotar agua a la banda, yo sigo con la banda porque es la preocupación de la señora, se fundamenta entonces en lo que puede encontrar debajo Mario, y qué hacer para que no sea determinado sino indeterminado. ¿No? Va más o menos por ahí la preocupación de la señora, sí, por temor a que se malutilice estos ojos de agua, que yo creo que han desaparecido. Yo creo que estos ojos de agua necesitan tener un análisis microbiológico, metales pesados. Claro. Y si cumple, se puede potabilizar. El tema es que tenemos que ponerle límites al crecimiento de la población hacia arriba, porque si no vamos a tener gente viviendo por las cataratas de Huachiaco. Te puedes imaginar botando todos los desagües al agua que más abajo tomamos. Entonces, lo que hay que poner son los límites establecidos. Y no crecer por ahí. Y no puede crecer por ahí más. Entonces, porque no se va a poder dotar de agua potable ni de servicios básicos cuanto más arriba estemos. ¿No? Entonces, eso es necesario y eso es parte de un plan de desarrollo urbano. Tiene que estar claro hacia dónde crecemos. No solamente voy a ofrecer y punto, lo puedo hacer, pero también necesito la otra parte. Si voy a dotar de agua... Lo que pasa es que estas actividades son necesarias dentro de un plan de desarrollo urbano. Es lo que se habla de MAPA, por ejemplo, ¿no? Yo no recuerdo o no conozco algún plan que busque recuperar las cuencas de donde saca agua para abastecer a la ciudad. No conozco. Y lo que pasa es que MAPA tiene la suerte de sacar agua de un área protegida. Que los bosques están relativamente bien conservados. La cuenca del Chilcayo, de la Huachiaco, del Cachiaco, son zonas protegidas y que el Estado está poniendo recursos con los guardaparques, con algunos proyectos, de alguna manera hay presencia del Estado ahí y se está conservando. Lo que pasa es que el agua hay que verla con un espacio mayor, ¿no? O sea, la deforestación que ocurre en Chicafilo por Lamas tiene su efecto inmediato en el Cumbasa. En el Cumbasa, ¿no? El próximo punto de captación, ya que hablaba de este megaproyecto, es justamente entre San Antonio y San Roque. Entonces, la función del bosque ya no es Huachiaco, Chilcayo y Cachiaco, sino va más allá. Pues hay que pensar con un contexto de cuenca hidrográfica, ¿no? Que es la cuenca del Cumbasa. Y si bien es cierto, a este lado se capta, a este lado no, pero está deforestado,
tiene una función ecosistémica reforestar acá, porque genera todo un microclima de regulación hídrica, ¿no? Entonces, eso es importante. Yo sé que hay trabajos para incorporar en el Plan Maestro Optimizado el pago por este mecanismo de retribución por sus ecosistémicos, ¿no? Se tiene que dar, está normado ya. Es digamos, el apoyo de quienes usamos agua a las comunidades nativas o los que viven cerca del bosque para poder protegerla. Sí, es una retribución que se hace a los que ocupan estos espacios, pero ahí hay un tema importante. ¿Quiénes son? ¿Cuántos son? ¿Qué actividades realizan? ¿Qué superficies trabajan? ¿Cuál es el desarrollo? ¿No? Si es un desarrollo armónico. Así es, verdad, entonces. ¿no? Si es real lo que dicen ellos. Entonces, de que la convivencia es armónica con la naturaleza. Tenemos que tener un catastro de predios rurales y de títulos habilitantes. A todas aquellas personas que no van a ser tituladas porque están en tierras de protección, en otros tipos de espacios, tienen que tener un contrato con el Estado para saber quién está ahí, con quiénes se va a trabajar el tema de la retribución por procesos ecosistémicos, cómo se van a financiar cadenas de valor para que el bosque tenga una importancia económica que permita poner en la balanza de hacer maíz o conservar el bosque, o hacemos turismo, o hacemos la cadena de valor de agroforestal de café, qué sé yo. Que resulte seductor el hecho de cuidar el bosque, ¿no? Atractivo económicamente. La conservación del bosque no solamente es emoción y pasión, es también lo que te toca en el bolsillo. Y eso es lo que está faltando. Hay mucha emoción, ¿no? En San Martín nos hemos caracterizado por eso. Hay mucha organización, gente que es emocionado, hay concesiones de conservación, hay mucha gente que está haciendo sus áreas de conservación privada, pero en algún momento va a decir, ¿y ahí? ¿Cómo me toca a mí? ¿Cómo me beneficia? ¿En qué momento voy a sentir algo? Mario, antes de irnos y para redondear la pregunta y el comentario de la señora Carmen, ella hablaba de algo que la verdad es también parte importante. Yo lo entendí desde ese enfoque, ¿no? El tema de la corrupción, ¿no? El tema de la corrupción que está enquistada en todos lados. Y decía la señora Carmen, bueno, pues se incendian los bosques, se deforestan, la policía donde está, la madera pasa como si nada. Estamos en un círculo súper vicioso, recontra vicioso, que al final no tenemos las armas suficientes para poder luchar contra eso. Puedes tener un montón de ideas muy buenas, pero que chocan con un muro grande que al final lo que hace es decir, bueno, pues ya no sigo porque no puedo luchar contra esa pared. Ahí hay algo importante, que es el uso de la tecnología y el tema de la responsabilidad ciudadana. Un ejemplo nada más. Tú vas por la carretera con tu moto, de repente, o con tu carro, y ves un camión que está llevando madera que aparentemente no viene de un aserradero, sino viene del bosque. Entonces, como ciudadano, dices, le tomo una fotografía a ese camión. Y mediante una aplicación, lo subo a una base de datos, para que la autoridad responsable inmediatamente lo tenga en su base de datos, que un camión en el kilómetro tanto, con esta placa y de tal color, está llevando una mercadería que probablemente sea ilícita. Como ciudadano, puedes también pedirle explicación a la autoridad qué hizo con la información que le has dado. ¿Te das cuenta? Que te dé la respuesta. Entonces, el uso de la tecnología... Ese sistema no está alejado de nuestra realidad. Por supuesto que no, las aplicaciones... Mira, en Lima, Enel lo está utilizando, la empresa eléctrica. Vecino que no tiene luz en su cuadra, manda un reporte, inmediatamente en el sistema está saliendo y en menos de 24 horas le están restituyendo el foco. Hay un sistema satelital, me parece, Mario, que toma fotografías de zonas deforestadas o zonas que están siendo deforestadas y que de inmediato se da la alerta. Hay una alerta temprana, que es un programa que tiene el MINAN a través del programa Geobosques, donde hay un sistema de alerta temprana, lo he estado visualizando. Eso, por ejemplo, también es otra alternativa, ¿no? Pero no tenemos pues la base de datos aquí en la región San Martín. Claro. Tenemos que trabajar una infraestructura de datos espaciales que nos permita tener una alimentación, un feedback entre la población y la autoridad. Claro, que sepa que hay una respuesta, ¿no? Por supuesto. Vamos con otra llamada para redondear luego. Adelante con su comentario y su pregunta. Buenas noches.
¿Cómo está? Adelante. Sí, le escuchamos. ¿Aló? Sí, te escuchamos, adelante. ¿Aló? Sí, te escuchamos, adelante. No le escucho. A ver, Percy, ahí, por favor, le estamos... ¿Aló? Sí, adelante, por favor, le escuchamos. Sí. Mira, Gallito, muy buenas noches. Buenas noches. También al biólogo Mario, excelentes la invitación que le han hecho. La verdad es que soy activista hace 7, 8 años más o menos. Fundé una organización que se llama Ecobar Perú y trabajo desde la zona de Yurimaguas hasta la frontera con el Ecuador, San Ignacio, Nambaye, La Balsa. Siempre viajo 3, 4 veces al año y es lamentable ver que la deforestación avanza, ¿sabe? Entonces yo creo que este es un tema de ordenanzas, de leyes, de normas que hay, pero no se cumplen ni se sancionan, ¿no? Ahora usted habla, por ejemplo, del tema de los bosques, ¿no? Del agua que hay, pero el tema de la corrupción, el tema de la tala, el tema de tantas cosas que se dan en nuestro país hace que lamentablemente no funcione. Viajé a Ecuador y a Costa Rica y las carreteras existen por todo lado, pero la población que vive a los costados de ellas o cerca de ellas no piensa ni actúa como nosotros en el Perú, ¿sabes? Ajá. Entonces, ¿qué se debe de hacer, biólogo Mario, al respecto? ¿O qué la autoridad debe de proceder a sancionar para que esto en realidad funcione? ¿Me entiende? Porque se educa, se concientiza, se habla tanto y a las finales no funciona. Y esto ya no es de 5 o 10 años. Yo creo que viene, décadas, muchísimas, desde que ustedes eran niños. No soy de la zona de San Martín, pero vine, conocí y me encantó y hasta ahora sigo aquí. Pero lamentablemente la población es muchas veces mayor, tanto que para el 2050 vamos a ser 9.000 millones. No va a haber alimento, no va a haber agua, va a haber más construcciones, más carreteras, más hambruna, más sed. ¿Qué debemos de hacer, biólogo Mario? Muchas gracias. Perfecto, gracias. Vale. Bueno, la respuesta es bastante complicada, ¿no? Si tuviera algo así para una receta Pues sí, mágica, pero podemos ensayar. Me recuerda mucho, Mario, los procesos de sensibilización para minimizar los efectos del dengue. ¿Cuánto tiempo trabajando y nunca se ha logrado Bueno, pero estos son situación? procesos de toda una vida. Ajá. No, el tema de educar y educar y educar y educar es como que la gota que cae sobre la piedra termina horadando en el tiempo, ¿no? Es eso. Pero no solamente es educar, sino tiene que haber un principio de autoridad. Acá no tenemos principio de autoridad. Acá nadie respeta a nadie. El tema de la corrupción es un tema serio. Los temas serios de procesos de desarrollo en el tiempo no se discuten. Lo ha dicho este exfuncionario de Sucame metido en este tema de la danza de millones. Decía claramente, ¿no? Oye, consigue tu alcalde, consigue tu obra, te financiamos el 10%, 5 para ti, 5 para ti. Lo que te comentaba, ¿no? Entonces, y eso es el gran problema. Mire, y la comparación con países de otros lados, no, la pero población, yo quiero ¿cómo actúa? era un tema ahí. Mira, en esos gores ejecutivos, ¿cuándo se ha tocado, por ejemplo, el tema de esto de deforestación, de las cuentas nacionales, cuán importantes son? No, ¿sabes qué se discuten? Oye, esta es la obra que tengo, ¿cuánto de plata sobra acá, para darte acá, para financiarte? ¿Cuántos millones, no? O sea, hay una cuestión obsesiva de fierro y cemento. Bueno, la respuesta es clara. Este exfuncionario de Sucame lo ha dicho al estilo libro Coquito. Sabemos por qué. Entonces, por eso es que nadie quiere apostar por estos procesos. Entonces, porque no hay nada concreto, ¿verdad? O sea, no puedes ver los resultados que generas. Mira, hay cosas que tienes que hacer. Tienes que hacer carteras, tienes que hacer colegios, postas, todo, pero no puedes dejar de hacer estos procesos que van a tardar mucho tiempo y que tienen que tener un punto de inicio y no tiene un final. Este es un camino andara. Ajá. De repente cambiamos cuando tenemos un ejemplo, pues, ¿no? Pero ni siquiera así, porque seguimos en lo mismo. Hemos tenido ejemplos claros del golpe de la naturaleza, consecuencia del calentamiento global generada por nuestra inconducta en el norte del país y seguimos igual, ¿no? Pero lo tenemos acá en la central eléctrica ligera, ¿no? ¿Qué ejemplo más claro tenemos ahí, ¿no?
Tenemos es una cuestión mágica. Pequeñita, nada más. O sea, para cambiar, cuestión mágica, Claro, ¿no? ahí no se ha ordenado, no se ha planificado, se ha hecho esta obra importante, pero que cuando hay agua turbia no se puede generar energía y cuando no hay agua tampoco. Entonces siempre trabaja de mitad hacia abajo. A media ¿no? máquina. Entonces, pero estas son decisiones que hay que tomar. Lo que necesitamos son, en realidad, políticos con visión de estadista, ¿no? Ajá. Eso es lo que nos falta. Y siempre... No políticos ni politiqueros. Politiqueros y politicazos, como alguien dijo, ¿no? Entonces, creo que es necesario en la discusión política, ahora que la región San Martín va a entrar en un proceso de elecciones, no pedir después la galleta, el caramelito que reparten, la cantidad de obras que van a hacer, sino cuál es el plan de desarrollo y que eso debe respetarse. Y que eso debe ser vinculante por la vacancia. Equilibrio, ¿no? Equilibrio. ¿No? Claro, ¿no? El otro tema también es sincerar las competencias que tienen. Imagínense, los candidatos para el Congreso, ¿cómo se venden? Se venden por obras. Y la pregunta yo, ¿son gestores de obras? Para nada. No, pues son yo voy a ayudar a traerte, y ya sabes cómo actúa, bueno, ¿no? Entonces, ya sabes cómo actúa. Engatusan a la población, pues, ¿no? Entonces, un congresista no es pues un gestor de obras, no, es un fiscalizador, es un legislador. No es su función, es otra. Claro, ellos deben estar pensando en normas, cómo hacemos, deben incorporar esto en las cuentas nacionales, cómo hacemos el tema de los impuestos para la Amazonía, etcétera, etcétera. Esa es su chamba en realidad. Ajá. No estar llevando pues al alcalde 5 para ti, 5 para mí, ¿no? Entonces, yo me quedo con 2, tú quedas con 3, ¿no? Yo me quedo con 2. El sistema invierte, pero por lo que he leído más o menos, lo que quiere es corregir es eso, que las inversiones se hagan en un plan de desarrollo, en la cual la región tiene a su vez por debajo los gobiernos locales y que sus acciones, obras y planes y programas e inversiones estén apuntando hacia un mismo fin y cerrando las brechas. Ajá. Las brechas en materia de educación, de salud, ambiente, sanidad, etcétera, etcétera. Nunca explotación petrolera, Mario, San Martín. Bueno, yo creo que si hay un lugar apropiado se puede hacer, pero en lugares como la parte alta de Correa Escalera, en realidad no estamos jugando el agua. Entonces... o sea, no importa la tecnología, siempre es riesgo. Bueno, siempre hay un riesgo, no hay una seguridad total, ¿no? Si me dicen que mañana van a hacer pues en la parte alta en la parte baja de Atumpampa, donde un riesgo de contaminación es mínima y que eso va a traer beneficio a la región, yo creo que es posible, ¿no? Pero hacerlo en la parte alta de Correa Escalera, donde nacen las aguas para el Chanús y para el otro lado, y para acá también, o hacerlo para Chazuta, que también va sus aguas para allá. Entonces, Correa Escalera es ese cinturón hídrico de más de 200.000 habitantes, ¿no? Entonces, creo que no podríamos dar una licencia nos jugamos la vida. Riesgo. Ajá, gracias Mario. Gracias por haber venido esta noche. Ok, Cayo, al servicio. Bueno, nos vamos hasta mañana. Gracias por la atención que nos han brindado el día de hoy. Nos vamos.